Vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado ¿Cómo escuchar al Espíritu Santo? Yo no sé realmente cómo cada uno de ustedes llegó a los pies de Cristo en su momento, ¿verdad? Cómo fue que la misericordia de Dios se mostró plenamente a sus vidas. Hay muchos testimonios en donde justamente el día que decidieron tomar la decisión de venir a los pies de Cristo, muchas personas, fue por una invitación a alguna actividad. Eh, Podemos poner ahorita en estos tiempos pues una actividad como esta, en donde se está hablando la palabra de Dios. Algunos otros llegaron a los pies de Cristo en algún tipo de actividad que se hace presencialmente. Yo en lo personal llegué a los pies de Cristo en una actividad de varones, una reunión de varones. Y curiosamente, cuando está uno por primera vez en este tipo de reuniones, de actividades, pues tal pareciera que todo lo que dicen fueran como adivinos, como si nos estuvieran persiguiendo, hubieran visto nuestra vida, no sé de qué manera. Y llega el momento en que dice uno, wow, esto parece como increíble, ¿no? Y verdaderamente es como uno en muchas ocasiones llega a los pies de Cristo. Eh, Se hacen declaraciones muy particulares y de repente pues se escucha por allí una voz que nos llama. Y pues bendito sea el Señor porque es la voz del Espíritu Santo, la que en un momento dado llegó a tu vida, tocó las fibras más sensibles de tu ser y pues vino la gran bendición, el nuevo nacimiento. Recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador y Dios tuvo misericordia en ese momento de tu persona, así como de mi persona en su momento, y pues venimos a tener un cambio radical en nuestras vidas. Justamente hacemos un pacto delante de Dios en ese momento y pues Dios se encarga de un inicio de transformación, de metanoia. Es la palabra en griego que se utiliza para ubicar correctamente pues una transformación no solamente física, sino más bien una transformación espiritual, una transformación en nuestras maneras de hacer las cosas. Muchos de nosotros vivimos en un mundo muy ruidoso, lleno de ocupaciones, tenemos muchos afanes, tenemos muchos quehaceres y en medio de todo el ruido, las conversaciones, de las distracciones que se tienen a lo largo del día, de la condición que estamos viviendo, pues mucho de ese ruido, pues de alguna manera nos impide escuchar la voz de Dios. Entonces, ¿cómo hacer para escuchar la voz del Espíritu Santo? Bueno, obviamente Dios nos ha dejado un legado hermosísimo que justamente se le llama Antiguo y Nuevo Testamento, porque propiamente es algo que el Señor nos da como un legado, ¿verdad? Y allí es a donde empezamos a escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque justamente fue el Espíritu Santo quien inspiró a más de 40 personas, más de 40 escritores que tuvieron a bien escribir esos 66 libros de la palabra de Dios. Y entonces, cuando leemos la palabra de Dios, pues venimos realmente a escuchar al Espíritu Santo. Pero ¿cómo hacerlo de una manera efectiva? De una manera en que realmente tengamos la bendición de aprovechar todo lo que el Espíritu Santo nos dice. Bueno, pues tenemos que aprender a escuchar la sabiduría y el conocimiento que viene de lo alto. Y para esto, pues vamos a leer el proverbio número 20, del versículo 15 al 24. Y dice la palabra de Dios: hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. Quítale su ropa al que salió por fiador del extraño, y toma prenda del que sale fiador por los extraños. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra.
El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues con el suelto de lengua. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y él te salvará. Abominación son a Jehová las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Recordemos, mis amados hermanos, que el libro de los Proverbios es una sabiduría práctica que tenemos que aprender a poner de inmediato en acción. Si estamos escuchando algo que nos llega, que nos de alguna manera nos mueve nuestra condición, no solamente espiritual, sino lo que estamos viviendo en el día a día, pues justamente por eso el Señor nos la envía, para efecto de poner en práctica lo que estamos leyendo. Y de esta manera, verdaderamente es como empezamos a escuchar al Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, esta es una de las maneras en que podemos escuchar, ¿verdad? Mediante el sabio consejo de otras personas. La gente sabia y conocedora tiene un valor incalculable, mis amados. Yo creo que a lo largo de tu vida ha llegado gente muy sabia, eh, sobre todo gente que ya ha tenido mucho tiempo caminando en esta tierra, o sea, gente adulta, y, y que conoce muchas cosas, y que Dios permite que se acerquen a ti ese tipo de personas, pues para que te den esos sabios consejos, para que te transmitan su conocimiento. Y esto, honestamente, es algo que no podemos valorar, o sea, que no le podemos dar un avalúo correcto, no lo podemos ponderar de una manera correcta. ¿Por qué? Porque es incalculable. El tesoro de una persona está en la sabiduría que Dios le ha dado, en el conocimiento que ha adquirido y sobre todo en la acción que pone respecto a ese conocimiento. Amén. Entonces, por eso dice el versículo 15 de este proverbio número 20, dice, más vale quien habla con sabiduría que todo el oro y las joyas del mundo. Y eso es verdad. De verdad, yo he tenido la oportunidad de tener la dicha de haberme encontrado y de seguirme encontrando con gente mucho, muy sabia, muy conocedora, y que ha venido a bendecir mi vida de una manera extraordinaria. Y sinceramente, esa sabiduría no se puede comparar con todo el oro del mundo ni con todas las joyas preciosas del mundo. Tiene un valor más allá de eso. En una versión diferente, que es la versión del mensaje, dice, beber del hermoso cáliz del conocimiento es mejor que adornarse con oro y gemas preciosas. ¿Han visto últimamente a los grandes actores, las actrices, los cantantes, que pues tienen la facilidad de llenarse de oro, ¿verdad? De enjollarse, como lo podemos decir correctamente? Ponen una cantidad de joyas, de prendas exageradamente caras, pero no basta con escucharlos cuando les hacen una entrevista que dice uno, caray, ojalá y algo de ese dinero lo pudieras utilizar para adquirir conocimiento, para ir a una buena escuela, para adquirir sabiduría, porque la verdad es que, no sé, como que tienen hueca la cabeza, dicen cada cosa y obviamente hacen cada cosa que bueno, y desgraciadamente sus seguidores pues están en la misma condición, ¿verdad? Y por eso pueden ganar muchísimo dinero aunque no tengan prácticamente ningún conocimiento, pero la verdad, pues una persona con sabiduría, con entendimiento, con conocimiento, sinceramente se embellece mucho más que una persona que solo con dinero puede comprar joyería, vestidos finos o caros y vestirse. La verdad es siempre más agradable tener una conversación con alguien con conocimiento que con una persona de esa naturaleza.
La palabra de Dios nos enseña a que tenemos que aprender a buscar ayuda a la hora de tomar decisiones importantes. Dice el versículo 18, afirma tus planes con buenos consejos. Aunque siguiéramos siendo responsables de nuestras acciones, debemos aprender, como dice el versículo 18 mismo, formarnos a un propósito pidiendo consejo y después llevarlo a cabo usando toda la ayuda que podamos. De esa manera es que Dios también hace provisión para nuestra vida. Cuando nosotros permitimos que la mano poderosa de Dios mueva las piezas que Él tiene que mover para ayudarnos, ¿verdad? Formándonos un propósito correcto y dándonos o poniendo cerca de nosotros a la gente idónea que nos puede ayudar a través de un consejo, de una observación, de un comentario y luego llevar a cabo todo eso, porque muchas ocasiones también somos muy dados a que alguien nos aconseja algo, nos hace una observación, un comentario y lo echamos en saco roto. Nosotros en humildad tenemos que aprender a que Dios muchas ocasiones nos va a mandar parte de la provisión a través de esos consejos, a través de esos comentarios, a través de esas observaciones que se nos puedan hacer. Como les digo, el libro de Proverbios está lleno de sabios consejos. Nos dice que nos cuidemos de esas formas que de alguna manera, por lisonja, muchas ocasiones la gente traicionan la confianza, que evitemos a la gente que habla demasiado, que tengamos en consideración a la gente necia, que no le gana a uno ni con licenciado, que le está uno diciendo las cosas y tal pareciera que es su voluntad, su pensamiento, su razón, la que tiene que imperar en todo momento. No, la palabra de Dios allí nos enseña que nosotros tenemos que hacer a un lado de esos. Esas personas chismosas que de alguna o de otra manera pueden llegar a nuestra vida, pues también nosotros tenemos que aprender a discernir, ¿verdad? La condición de las personas que se acercan a nosotros. Dice el versículo 19, el chismoso traiciona la confianza. No te juntes con la gente que habla de más. Entonces, si se dan cuenta, este libro nos da consejos muy sabios. Tú sabes, con las personas que normalmente te juntas, con las personas que normalmente están a tu lado. Muchas veces reconoces ya una persona que es chismosa. Y una chismosa muy conocida, ¿verdad? Pues simplemente va a traer problemas a tu vida. Y si tú ya la conoces, mejor mantente al margen de esa condición. Uh-huh. Hay un dicho de las gentes chismosas. Normalmente lo que dicen es, si no tienes nada bueno que decir de alguien, ven y siéntate conmigo. Juntos chismeamos, ¿verdad? Esa es la manera en que los chismosos se hacen llegar de información, porque pues la gente también le reencanta ese lío. Entonces nosotros ya con estas advertencias, con estos consejos prácticos, pues tenemos que evitar ese tipo de conductas, ¿ok? Otro consejo es la advertencia contra la venganza. En el versículo 22 nos está dando un consejo muy propio, muy correcto para estos tiempos. Y dice, nunca digas, me vengaré de ese daño. Confía en el Señor y Él actuará por ti. ¿Cuántas veces tú te has sentido ofendido? ¿Te has sentido agredido? Y la palabra de Dios nos enseña que de aquí en adelante esas ofensas, esas agresiones, eso que de alguna manera te hace sentir mal, déjalo en manos de Dios. Aprendamos a no desear vengarnos por nuestra propia mano en cuanto algo nos hagan y nos hagan mal. Dejemos las cosas en manos de Dios. Él es nuestro Jehová Sidkenu, nuestra justicia. Y Él es el que va a traer las cosas al orden divino. Y nos vamos a dar cuenta que es verdad. Cuando tú y yo nos hemos atrevido a hacer eso, nos hemos dado cuenta de la fidelidad de Dios, de la justicia divina que se aplica, porque ya lo ha hecho en nuestras vidas.
seguramente en tu vida ya ha sucedido. Amén. Gracias, Marta. Entonces, escuchar al Espíritu Santo significa escuchar la palabra del Señor. Así de sencillo es. Dice el versículo 24, los pasos del hombre los dirige el Señor. Esto nos quiere decir que simplemente todo lo que sucede a nuestro alrededor, todo lo que nosotros caminamos y andamos, está determinado por Dios. A Él no se le escapa nada. Si Dios permite que te suceda alguna cosa que para ti pudiera hacerte sentir mal o ver como que algo no está correcto, permite que Dios sea Dios. Y tú te vas a dar cuenta de lo que tú sientes que es malo, que está equivocado, va a venir a ser de bendición para tu vida. Recordamos lo que es la fe auténtica, la fe genuina, la palabra emuná. Todo proviene de Dios, todo nos sirve para bien y todo tiene una enseñanza, un propósito efectivo. Entonces, dice, concluyo el versículo 24, ¿cómo puede el hombre entender su propio camino? Mis amados, nosotros no podemos entender nuestro propio camino. ¿Por qué? Porque estamos muy limitados en cuanto a la percepción de tiempo. Nosotros tenemos la condición de lo que vivimos en el pasado, pero estamos muy limitados porque nosotros ya no podemos hacer nada de lo que sucedió en el pasado. Si yo equivoqué una declaración hace 5 segundos, pues ya no puedo echar el tiempo para atrás para rectificar esa condición, ¿verdad? No tengo control del tiempo pasado. Por lo tanto, yo tengo que aprender, y todos tenemos que aprender a dejar en el pasado lo que se tiene que quedar allí. Ya no estar recordando constantemente como para querer entender nuestro camino. No podemos entender nuestro propio camino. ¿Por qué? Porque nuestro futuro está en manos de Dios. Nosotros no sabemos qué va a acontecer en 1, 2, 3 segundos. No lo sabemos, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el que verdaderamente puede dirigir nuestros pasos? Es Dios. Él es el que sí sabe qué es lo que te va a suceder dentro de 1, 2, 3, 5 segundos. Hoy en la tarde venía de la iglesia rumbo a mi casa, su casa, y de repente una camioneta que venía enfrente de mí, veo cómo se mueve la llanta de enfrente, la llanta izquierda, y se sale de la carretera y se va contra una especie como de cuneta grande que hay ahí en Toyocan y empiezan a dar tumbos. Tuve la oportunidad de pararme a apoyar y gracias a Dios pues solamente fueron golpes de alguna manera. Traían las dos personas sus cinturones de seguridad y todo. Ayudamos a bajar a esas personas, pero no bastó un segundo en que se rompió una pieza de la dirección de la camioneta esta, que perdió el control ese conductor. Y fue en un tris, así, increíblemente rápido. Entonces, con esto les quiero dar a entender que en este momento podemos estar pensando muchas cosas que podemos hacer mañana o al rato, si vamos a ir a dormir, si a lo mejor después del devocional vamos a ir a merendar. Es más, pensamos que vamos a terminar el devocional, si Dios lo permite, así será. Pero ¿quién nos asegura que en este momento alguno de nosotros no nos pueda dar un infarto y no terminamos ni siquiera el devocional? Entonces, el único que puede dirigir verdaderamente nuestros pasos es Dios. Por lo tanto, tenemos que aprender a escuchar al Espíritu Santo. Y de la manera en que lo podemos escuchar es hablándonos por medio de las Escrituras. Y hoy le podemos dar gracias a Dios, ¿verdad? Porque su Espíritu Santo nos habla por medio de las Escrituras. Hay que pedirle que constantemente nos ayude a escuchar, pero no solamente a escuchar, sino a obedecer la voz del Espíritu Santo. Y esto nos va a llevar a ir caminando, ¿verdad? Como el Espíritu Santo nos va a ir guiando, como Dios nos va guiando. Bueno, también el Señor se ha asegurado de dejar dones y de darnos, proporcionarnos dones, regalos inmerecidos. Algo que tú y yo podemos hacer con destreza, que a la verdad no nos costó, solamente fue una dádiva de Dios para nuestra vida.
Y de esta manera también el Señor nos enseña a escuchar al Espíritu Santo mediante los dones que ha derramado en la iglesia de Jesucristo, en tu vida misma, en mi vida. Y de esa manera, ¿verdad? Nosotros venir a complementar toda esa condición para escuchar la voz del Espíritu Santo. Vamos a leer de la primera carta a los Corintios, el capítulo 14, del versículo 1 al 19. Recuerden que ayer hablamos acerca del amor, que es el don, ¿verdad?, más preciado, el don que debemos buscar por sobre todos los demás. Y bueno, dice la palabra de Dios, sigue comentando el apóstol Pablo respecto a los dones, y dice en el versículo 1, sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Voy a hacer un pequeño paréntesis en este sentido, porque hay muchos hermanos aquí presentes y los que seguramente van a escuchar este devocional en algún momento. Hay un don en particular que es el don de lenguas, el don de hablar en lenguas angelicales. Muchas personas consideran que este don es la manifestación del bautismo en el Espíritu Santo. Y dicen, ¿verdad? Hay doctrinas que dicen que si no hablas en lenguas, no estás o no has sido bautizado en el Espíritu Santo. Yo quiero decirles que el bautismo en el Espíritu se evidencia cuando nosotros empezamos a mostrar el fruto que el Espíritu Santo trae a nuestra vida. Cuando tú empiezas a tener paz, paciencia, benignidad, bondad, gozo, fe, templanza, mansedumbre y amor, allí es cuando tú empiezas a evidenciar que el Espíritu Santo te ha bautizado y que ha llegado a tu vida y que ahora vive y mora en tu corazón. ¿Ok? El hablar en lenguas es una manifestación en donde hay personas que empiezan a orar y empiezan a hacer declaraciones en lenguas no conocidas. Es correcto. La Biblia lo dice que así puede suceder, pero hay personas que no lo hacen y que no, Dios no les ha dado ese don, pero también son personas que están viviendo en el Espíritu Santo, ¿ok? Bueno, esta manifestación de lenguas muchas ocasiones causa controversia en personas que recién van llegando a la iglesia y de repente escuchan a alguno de los hermanos o al pastor mismo. Yo en algunas ocasiones cuando estoy muy lleno del Espíritu Santo, Dios me lleva a hablar en lenguas y de repente lo hago de esa manera, pero normalmente viene una condición de que haya una interpretación de esas lenguas para que la iglesia sea edificada. Normalmente cuando yo hablo en lenguas es una alabanza a Dios, una exaltación, una dignificación de quién es nuestro Dios. Esa es propiamente la traducción de lo que yo de repente hablo en lenguas. No todos comprenden en muchas ocasiones la interpretación. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Cuando ustedes que apenas empiezan escuchen hablar a alguien en lenguas, no se espanten, no pasa nada. No es que se están enchamucados o nada de eso. Simplemente son manifestaciones del don de lenguas que el Espíritu Santo le dio a esa persona y hay que simplemente continuar con nuestras actividades, ¿ok? Vamos a acabar de leer este pasaje bíblico y vamos a entender correctamente eso. Dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Perdón, voy a leer desde el versículo 13, me pasé. Bueno, voy a volver a leer desde el principio. Sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación
y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más que profetizaran, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué les aprovechará? Si no les hablo con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, no, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también ustedes, si por la lengua no dieran palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dicen? Porque hablarán al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así que también ustedes, pues que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Que pues, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas, más que todos ustedes, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Esa es la razón del comentario que hice anteriormente, porque en muchas ocasiones, cuando nosotros oramos en lenguas, nos estamos edificando a nosotros mismos, porque estamos hablando directamente en el idioma espiritual con el Espíritu Santo. Pero los demás no saben lo que se está hablando y no se pueden edificar. Entonces, como dice el apóstol Pablo, preferible es hablar 5 palabras que ustedes me comprendan, que entiendan correctamente, a estar hablando en lenguas y que nadie se edifique. Bueno, vamos a continuar. Aquí el apóstol Pablo exalta el amor, ¿verdad? Pero no subestima de ninguna manera la importancia de los dones del Espíritu. Pablo enfatiza ambos. Dice ahí el versículo 1, empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Alguna gente dice que deberíamos desear al dador y no a los dones, ¿verdad? Pero el dador nos dice que ambicionemos también los dones. Mucha gente dice, hay que buscar el rostro de Dios antes que las manos de Dios. Ok, eso es correcto. Porque cuando buscamos el rostro de Dios, estamos anhelantes a tener una relación íntima con Dios. Cuando buscamos las manos de Dios, estamos buscando la provisión de Dios, el quehacer de sus manos. Pero Dios nos enseña que tenemos que buscar las dos cosas. ¿Por qué? Porque Él quiere proveer a nuestras vidas, quiere actuar con sus manos, quiere hacer con sus manos lo que tú y yo necesitamos, pero también desea que tengamos esa relación correcta con Él. Mucha gente se ha acostumbrado a solo buscar las manos de Dios y busca la provisión, busca las bendiciones, pero no busca a Dios, no busca el rostro de Dios, ni siquiera para decirle, Señor, tú eres esto para mí, te reconozco. No, simplemente quieren que les dé y que les dé y que les dé. Bueno, pues ahora nosotros estamos aprendiendo a que debemos anhelar, ¿verdad? También con una ambición santa, ¿se acuerdan que ya hablamos de eso?
buscar los dones del Espíritu Santo. El Señor ya nos bendijo con toda bendición espiritual desde antes de la fundación de este mundo. Ya puso esos dones en nuestra vida. Déjame decirte que los dones que tú tienes ya están allí. El grave problema en muchas ocasiones es que no sabemos qué dones el Señor nos ha dado y no los ponemos en práctica. Muchas otras ocasiones ya sabemos qué don nos dio el Señor, pero somos negligentes. No queremos poner por obra lo que tendríamos que estar haciendo. Y recuerden lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó con la parábola de los 3 hombres a los que les repartió diferentes talentos, ¿verdad? A unos 5, a otro 2 y a otro 1. Los 2 primeros invirtieron esos talentos, los pusieron en práctica, hicieron lo que tenían que hacer con esos talentos y trajeron, ¿verdad? Fruto para Dios. Y uno de ellos simplemente fue y escondió su talento. Y a final de cuentas Dios le quitó el talento al que le había dado 1 y se lo dio al que había ganado 5 más. ¿Por qué? Porque si el Señor te ha dado algo y tú no ejercitas tus talentos, tus dones, pues entonces eres un siervo inútil, dice la palabra de Dios. Así lo dijo el Señor Jesús. Muchos de nosotros ya sabemos qué dones el Señor ha puesto en nuestras vidas, ¿verdad? Y lo sabemos. Entonces, el problema es que no los ponemos por obra. Cada quien sabemos. Y si tú todavía no sabes qué don ha puesto el Señor en tu vida, acércate a mí. Y yo sé que vamos a poder encontrar lo que Dios te ha dado como para que lo pongas al servicio del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Bueno, vamos a continuar. La profecía es uno de los dones del Espíritu Santo, por medio de los cuales el Espíritu habla a la iglesia. Pablo enfatiza la importancia de este don para la iglesia. ¿Por qué? Porque recuerden que la palabra profética da dirección. Dios envía su bendita palabra para que nosotros tengamos una dirección divina. Hacia dónde debemos dirigirnos, qué debemos hacer como iglesia, ¿verdad? Hacia dónde tenemos que caminar. Entonces, este don es aún más importante que solamente hablar en lenguas. Dice el versículo 5, yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran, que trajeran de parte de Dios la dirección que debemos seguir. Eso es lo que Pablo está diciendo. Aunque él estaba hablando en una situación en la que el don de lenguas corría el peligro de ser mal utilizado, aún así se muestra notablemente positivo hacia él mismo. Pablo dice que aquellos que oran en lenguas se edifican a sí mismos y que es un buen don para todos. Las lenguas son una manera de orar en el Espíritu y consisten primordialmente en la acción de gracias y alabanza. Para que más o menos me comprendan qué es esta situación de lo de orar en lenguas, hagan de cuenta, no sé si ustedes se recuerdan de hace tiempo cuando teníamos que conectar en nuestra computadora a un fax modem. Y no sé si se recuerdan qué tipo de sonidos hacía ese fax modem, ¿verdad? Entonces, el punto es que nosotros escuchábamos unos ruiditos cuando se estaba conectando nuestra computadora con el servidor de internet a la distancia, ¿verdad? Y escuchábamos esos ruiditos, algo así, ¿no? Y honestamente, ni tú ni yo sabemos qué es lo que están transmitiendo las computadoras. No sabemos qué se están diciendo entre una y otra, pero sí obtenemos un resultado. Cuando tú te acabas de conectar al internet, acabas de escuchar esos ruidos y tú estás navegando ya por internet. ¿Ok? Ahora ya no sucede eso porque pues ya la tecnología ha avanzado de tal manera que ya se eliminó todo eso, pero las computadoras se siguen comunicando con lenguajes que tú y yo no conocemos, que no entendemos, pero que sí nos dan beneficios. Así exactamente es. Cuando tú y yo nos conectamos con el Espíritu Santo de Dios,
Ese ruido, gracias. Quién sabe quién lo hizo, pero exactamente ese ruido que se escuchó, así se oía. Bueno, cuando tú y yo nos conectamos con el Espíritu Santo a través de las lenguas extrañas, de las lenguas angelicales, a la verdad no sabemos qué es lo que estamos diciendo de una manera muy coherente o bien claro, pero sí obtenemos un resultado. Nos bendice el Espíritu Santo porque se comunica de tal manera con nuestro espíritu que nos llena, que nos edifica, que nos viene a fortalecer de una manera excepcional. Entonces, normalmente nosotros, cuando hablamos en lenguas, estamos en una acción de gracias, pero de una manera increíble. Cuando tus palabras no alcanzan para agradecer todo lo que tú quisieras agradecer a Dios, cuando tu alabanza, ¿verdad? No alcanza para decirle a Dios todo lo que sientes por Él, quién es Él para ti, ¿verdad? Empieza esa situación en donde, ay, esa mosca, empieza a generar una situación de una conexión muy profunda y espiritualmente se hace una conexión tan grande que estamos agradeciendo de una manera increíble, estamos alabando a Dios de una manera sobrenatural y de esa manera es que estamos así. Bueno, entonces Pablo da testimonio de su propio uso de este don y dice en el versículo 18, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Pero Pablo distingue entre el uso del don de lenguas en privado, ¿verdad? A lo cual nos anima en general a que cuando, si tú ya hablas en lenguas, si Dios te ha dado ese don, procura hacerlo en privado. ¿Para qué? Para que de esa manera tú seas edificado, ¿m? Porque el uso del don públicamente en la iglesia muchas veces trae confusión. Y les vuelvo a repetir, sobre todo a los hermanos que de alguna manera empiezan a caminar en el Señor, cuando aún no comprenden de bien a bien qué es lo que está sucediendo. Hace poco tiempo llegó una hermana a la iglesia y era la primera vez que asistía a una iglesia cristiana, ¿ok? Y de repente empieza a ver que nosotros empezamos a aplaudir, empezamos a cantar, empezamos a emitir gritos de júbilo, empezamos a orar de alguna manera en unidad, ¿verdad? Y de repente se sacó de onda y dice, bueno, ¿qué estoy? ¿En dónde estoy? ¿A dónde vine a llegar? Aquí tal parece que ya están locos. Empiezan a hacer cosas que yo nunca en mi vida había hecho. Gracias a Dios, a nadie se le ocurrió orar en ese momento en lenguas, ¿verdad? Porque si no hubiera dicho, no, aquí sí ya se les rompió el casco completito, mejor me voy. ¿Qué tenemos que hacer, mis amados hermanos? Ser prudentes. Dice, si uno habla en lenguas, pues hace falta que haya un intérprete, para que de esa manera, ¿verdad? Cuando se usa este don junto con el don de la interpretación, o sea, las lenguas con la interpretación, se convierte en automático en algo equivalente a la profecía. ¿Por qué? Porque el don de la interpretación permite que la iglesia sea edificada después de que una lengua haya sido dada públicamente. ¿Ok? Les voy a platicar. En el 2005 tuve la oportunidad de viajar a Corea del Sur y nos llevaron a la segunda iglesia más grande del mundo, que la dirige el pastor Lee Cho-su. Bueno, en esa iglesia se da el fenómeno de que la gran mayoría de la gente habla en lenguas. Nos llevaron a una montaña de oración y habíamos alrededor de 500 personas reunidas. Y empieza el periodo de oración, estábamos en alabanza y en adoración a Dios, cuando de repente todo el mundo se suelta a orar en lenguas. Mis amados, fue algo increíble lo que yo viví y doy testimonio fiel de esa realidad. Yo lo vi. Habíamos alrededor de más de 500 personas y se escuchaba todo el mundo hablando en lenguas y de repente se empieza a alzar una sola voz, pero muy fuerte. En alrededor de 500 personas se escuchaba perfectamente bien esa voz, en lengua extraña para mí. Y
Y de un momento, casi en una contraesquina, se levanta una persona, gracias a Dios fue un argentino el que se levanta a interpretar esa lengua. Mis amados, las declaraciones que se hacían, y era una condición tan sincronizada, tan perfecta, que solamente Dios estaba actuando de esa manera. Cuando hablaba la persona que estaba orando en lenguas, el otro se callaba. Y curiosamente, exactamente cuando este callaba, el que estaba hablando en lenguas, el intérprete de inmediato daba la interpretación de lo que había orado ese hermano. Fue una edificación tan grande que Dios nos llevó a una adoración increíble esa noche. Y la verdad, a mí me quedó una situación de ver cómo el Espíritu Santo obra a través del don de lenguas. Y vino palabra profética para nuestras vidas. Hubo dirección para la iglesia. Hubo una interpretación correcta. Entonces, eso es de bendición. Pero si no está el intérprete, pues de nada sirve que el otro esté hablando en un idioma extraño. ¿Ok? Todos los que tienen el don de lenguas deberían orar también para que la iglesia sea edificada, pero en su intimidad, en su comunión personal con Dios. Ahora bien, la profecía, que es otra situación, es otro don, es la capacidad de escuchar lo que Dios está diciendo y transmitirlo a los demás. Es un don espiritual de gran importancia para la iglesia y debería ser deseado ardientemente. No consiste necesariamente en predecir el futuro, no. Más bien, suele consistir en transmitir lo que Dios está diciendo en la situación actual, en lo que se está viviendo en el momento. ¿Qué dirección vamos a tomar respecto a las condiciones que estamos viviendo? Y Dios lo da. Los primeros cristianos llegaron a ver en esencia al Antiguo Testamento como una profecía. Si lo vemos ahí en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, así lo declara. El Antiguo Testamento es un testimonio profético de nuestro Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento, pues, es el testimonio apostólico de Jesús. Entonces, no hay nada equivalente hoy en día en términos de autoridad. Las palabras de los profetas hoy en día no tienen la misma autoridad que las de los profetas y la de los apóstoles cuyas palabras formaron las escrituras. ¿Por qué? Porque simplemente lo que se habla ahora en profecía es esencialmente la escritura de Dios, la Biblia misma. Acuérdense que Dios no va a respaldar la palabra del hombre. Dios va a respaldar su palabra. Y su palabra está escrita en la Biblia. Allí está revelada. Entonces, cuando tú y yo, en algún momento, Dios nos quiera utilizar para traer palabra profética a la iglesia, pues va a tener que ser, ¿verdad?, una expresión propia de la palabra escrita de Dios. Las escrituras son para todos los cristianos, de todos los lugares y de todas las épocas. Una palabra profética es una palabra particular, inspirada por Dios, dada a una persona o a un grupo en particular. Este es un momento concreto para un propósito específico. Y por eso les digo que el profeta trae dirección divina a la iglesia, a lo que se está viviendo en el momento. Es un informe humano, a veces parcialmente equivocado. Muchas veces el hombre también le mete de su cosecha, ¿verdad?, de algo que el Espíritu Santo ha traído a la mente de alguien. Nosotros tenemos que aprender a discernir cuando se dicta una palabra profética y contrastarla con las escrituras. Si la palabra de Dios es declarada como tal, como le está revelado, entonces es palabra de Dios. En muchas ocasiones hay personas, ¿verdad?, que se autoproclaman profetas, y dice la palabra de Dios que habrá falsos profetas, y más en estos tiempos. Entonces tú y yo tenemos que venir a la sana doctrina. Y es por eso mi interés como autoridad espiritual, como pastor, como tu pastor, que tengas la sana doctrina. Y si se han dado cuenta, la estamos llevando, estamos estudiando la sana doctrina
en escuela dominical. Por lo tanto, yo les animo, mis amados, a que no se pierdan esas enseñanzas, porque de allí es donde nosotros obtenemos toda la información que necesitamos para tener una sana doctrina, para no ser desviados por el enemigo. ¿Ok? Entonces, con todo, Pablo asigna un valor muy alto al don de profecía, porque es un don que edifica a la iglesia, que la dirige, porque es un don, ¿verdad?, que puede causar un impacto en aquellos que no creen. Si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Y era por eso que inicié este tema con el comentario de que hay muchas personas que sentimos cuando escuchamos por primera vez que se daba la palabra. Yo en ese lugar, en esa reunión de varones, yo sentía que tal parecía que me habían perseguido, que todo lo que decían, hagan de cuenta que era para mí. Y en ese momento Dios tocó mi corazón. Entonces los secretos de mi corazón quedaron al descubierto. Y así, pues simplemente lo único que me quedó es postrarme delante de Dios y adorarlo, proclamando que realmente Dios está en mí, en cada uno de ustedes. Así de sencillo es, mis amados. La profecía, como les digo, ha de ser verificada en cuanto a los profetas que hablen 2 o 3, dice la palabra de Dios, y que todos los demás examinen con cuidado lo que se dijo como profecía. Y entonces, si viene, ¿verdad?, de la palabra de Dios, viene respaldada por la palabra de Dios, entonces entendemos que Dios va a respaldar eso y va a actuar en consecuencia a eso. Amén. Tenemos que preguntarnos, ¿es algo que está en consonancia con la Biblia? Porque Dios nunca va a contradecirse a sí mismo. ¿Es íntegro ese hermano o el profeta que está declarando esa palabra? ¿Es una persona de amor? Ahora, también tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el efecto de la profecía que se dio? Pablo escribe, fíjense lo que dice en el versículo 3, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, para animarlos y para consolarlos, para exhortarnos, ¿verdad? Entonces, no es para regañarnos, no es para tirarnos, no es para maldecirnos. Una palabra profética nunca va a ser para eso. Tiene que ser en amor. Las verdaderas palabras proféticas que vienen de parte de Dios siempre serán positivas en el sentido de que nos edificarán, nos harán crecer espiritualmente, nos van a dar ánimo, ¿verdad?, y nos van a consolar. Entonces, por último, el conjunto, ¿verdad?, en conjunto, las palabras proféticas confirman lo que Dios ya ha puesto en nuestros corazones. Si no estamos seguros de una palabra profética, no debemos precipitarnos, sino debemos de hacer lo correcto, esperar y meditar en nuestro corazón. Y ¿por qué no? Buscar el consejo de los demás. Así nos enseña la palabra de Dios. Si alguien viene y te dice, hermano, hermana, Dios habló a mi vida y me dijo para usted esto, no te precipites. Muchas veces nada más es la intención del buen hermano o buena hermana que quiere como que acomodar las cosas. No te precipites. Medítala en tu corazón. Y si hay la necesidad, puedes solicitar el apoyo de mi persona como tu pastor, como tu autoridad espiritual o de nuestros líderes. Decirle, mira hermano, mire pastor, hermano fulano de tal me dijo esto, que él me asegura que viene de Dios. Ah, bueno, tendremos la oportunidad de visualizar eso, ¿verdad? De buscar en la palabra de Dios si verdaderamente eso va a traer edificación para tu vida, va a traer ánimo y va a traer consuelo para ti. Y entonces se declarará que efectivamente es palabra de Dios y tendrás que actuar en consecuencia. Si eso no es lo que estamos viendo en la palabra de Dios, simplemente lo tenemos que hacer a un lado y seguir nuestro camino. Y orar porque Dios tenga misericordia de esa persona. ¿Por qué? Porque desgraciadamente cuando se levanta un falso profeta que no fue
levantado por Dios, tendrá consecuencias graves. Así es que, mis amados, tengamos mucho cuidado con eso. Y hay que orar. Con esto terminamos. Hay que decirle al Señor que nos ayude como iglesia a crear una atmósfera de expectación por escuchar lo que el Espíritu Santo nos quiera decir. Que nos ayude a seguir el camino del amor y desear prontamente los dones espirituales. ¿Ok? Es esa la posición, mis amados. Y efectivamente, lo que dice nuestro pastor Alfredo tiene mucha razón. Muchos hermanos no profetizan. Simplemente es un deseo de su buena voluntad por tratar de ayudar, por tratar de dar una palabra a alguien, pero no necesariamente es palabra profética. Puede ser una palabra de aliento nada más, de apoyo, ¿verdad? De solidaridad, pero no necesariamente profética. ¿Ok? Vamos a orar a Dios, vamos a darle gracias. Este es el tema del día de hoy.